Hoy día vamos a hablar sobre ascitis en primer lugar. Y esto es algo que van a ver durante toda su práctica médica. ¿Qué cosa es la ascitis? Cuando vean la ascitis nunca se van a olvidar de ella. La ascitis es la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Esa es la definición, acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Y se menciona que el 60% de los pacientes que tienen una cirrosis que está compensada pueden desarrollar ascitis en un plazo de 10 años, lógico, tienen compensada la ascitis. Muy bien. Ahora, la ascitis resulta de la presión alta en los vasos sanguíneos del hígado, o sea, produce una hipertensión portal. Entonces, para que haya ascitis es necesario que haya hipertensión portal. Asimismo, va a haber niveles bajos de albúmina sérica. Muy bien, es decir, la albúmina va a estar baja en la sangre. Ahora, en la hipertensión portal, la presión en la vena porta es de 10 milímetros de mercurio, entendiéndose que hasta 8 milímetros es normal. Pero 10 ya milímetros de mercurio en la vena porta, ya se habla de hipertensión portal. Y una de las complicaciones que tiene la hipertensión portal es la hemorragia por varices esofágica, y esa es una tragedia, de verdad. En estos casos la presión se encuentra en 12 milímetros de mercurio. Fíjense la diferencia de 10 milímetros a 12 milímetros para que sangren estas varices en el esófago, que es, esto se ve en la clase de hemorragia digestiva. Muy bien. La sobrevida de los pacientes con ascitis, si está compensada, es 85% al año. Muy bien. Y va descendiendo hasta un 56% a los 5 años. Muy bien. Ese es en los casos que el paciente se sepa el origen de su problema del hígado, tenga la oportunidad de recibir una adecuada terapia, y el hígado todavía responde al igual que sus riñones. La parte, creo que define a la ascitis es su fisiopatología. La fisiopatología está relacionada con ¿qué? Con la circulación esplácnica. ¿Y qué cosa es la circulación esplácnica? Es parte de la circulación sistémica. ¿Okay? Esta circulación esplácnica es la que se encarga de la irrigación de la porción abdominal del tubo digestivo. ¿Ok? Muy bien. Entiéndase por parte inferior de, ¿cómo se llama?, del fondo gástrico, del vaso, el páncreas y especialmente el hígado. Y la ascitis es el resultado de la vasodilatación arterial de esta circulación esplácnica. Y esta vasodilatación arterial de la circulación esplácnica va a producir dos efectos. Creo que esos son lo principal, los principales. En primer lugar, va a haber un aumento en el volumen de la microcirculación esplácnica. Y esto aumenta la presión en los capilares, en la permeabilidad y también en la formación de la linfa. Y se menciona que el óxido nítrico sería el principal vasodilatador arterial de la circulación esplácnica. Como ustedes bien saben, el óxido nítrico tiene una vida muy rápida, pero en esos segundos en que actúa produce, vamos a decir, efectos habitualmente no necesariamente buenos para nuestro organismo. Y el otro mecanismo, porque decíamos que son dos efectos, es una retención renal de sodio y agua. Esta retención renal de sodio y agua va a causar una disminución en el volumen sanguíneo arterial. Ok, ¿qué pasa si disminuye el volumen sanguíneo arterial? Entonces va a haber va a haber una disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial estimula los receptores de volumen que se encuentran a nivel de pulmón y en la misma arteria. Y esto va a producir como consecuencia la activación homeostática. Recuerden que todo en el organismo tiende al equilibrio, entonces va a haber una consecuente activación homeostática del sistema renina-angiotensina. Se va a activar la hormona antidiurética y el sistema nervioso simpático. Todas estas activaciones que acabamos de hablar, porque bajó la presión arterial, todo esto es estimulación de los receptores de volumen cardiopulmonares, arteriales, y la consecuente activación homeostática
estos sistemas renina-angiotensina, de hormona antidiurética y también sistema nervioso simpático, todo esto que va a producir vasoconstricción en el cerebro, en el riñón, músculo y también la piel. Ahora, la retención renal de sodio conduce a la expansión del volumen extracelular y a la formación de ascitis y edema. Muy bien, creo que esa es la parte más complicada, de verdad, en lo que se refiere a la fisiopatología de la ascitis, porque es un poco hablar de anatomía, y hablar siempre un poco de anatomía no es algo tedioso, engorroso, ¿no? Por eso es necesario darle componentes como óxido nítrico, etcétera, para volverla atractiva, una anatomía funcional. Muy bien, continuemos con la fisiopatología. Ahora, concomitantemente a esta vasodilatación arterial de la circulación espontánea, que hemos dicho que es la que se encadena todo, al activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la renina es secretada por el aparato justaglomerular renal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y alrededor se encuentra este aparato justaglomerular alrededor de las nefronas proximales. Y esta renina es secretada en respuesta a los cambios en la presión vascular, en respuesta a la concentración de sodio sérico y también en respuesta al estímulo del sistema nervioso, ¿sí? Simpático que acabamos de mencionar. Ok, ahora, la renina, que es secretada por el aparato justaglomerular renal, va a convertir el angiotensinógeno, que es producido en el hígado, lo va a convertir en angiotensina 1, que luego va a ser transformada en angiotensina 2 en los pulmones. ¿Por quién? Por la enzima convertidora de angiotensina, la famosa ECA. Y digo famosa ECA porque una forma de tratar la hipertensión arterial es dando fármacos que se denominan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En los pacientes nefrópatas que tienen problemas de insuficiencia renal crónica, se da precisamente estos inhibidores. Ok, ahora, la angiotensina 2 que se ha formado interviene en la retención de líquidos, también en la liberación de aldosterona, que ya saben se forma en la zona glomerular de la glándula suprarrenal, y también la secreción de vasopresina de la pituitaria posterior, porque ahí se forma la pituitaria, se aloja en dónde, la vasopresina se aloja en la pituitaria posterior, pero ¿dónde se forma? A nivel del hipotálamo. Entonces, la angiotensina 2 interviene en la retención de líquidos, en la liberación de aldosterona de la glándula suprarrenal y también en la secreción de vasopresina, en la liberación de vasopresina de la pituitaria posterior. Ok, muy bien. Ahora, todo este mecanismo es debido a qué? Es debido a un incremento en la presión hidrostática y también en la permeabilidad de la pared vascular y simultáneamente a una disminución en la presión oncótica. ¿Ok? Y eso, ¿qué va a producir? Una hipoalbuminemia, que puede ser relativa o absoluta, ¿no? Así son las hipoalbuminemias. Muy bien. Y esta es la última parte de la fisiopatología. Los pacientes con cirrosis y ascitis presentan gran reabsorción renal de sodio, con un sodio urinario que cada vez va a ser menos en su eliminación. Y por eso se dice que pues, este sodio urinario puede ser menor a 5.000 equivalentes por día. Y esta reabsorción renal de sodio va a estar mediada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona y por el sistema nervioso simpático. Ahora, la aldosterona estimula la absorción de sodio ¿en dónde? En el túbulo distal, y el sistema nervioso simpático estimula la absorción de sodio en nivel en el tubo proximal, en el Ascengeli, en el distal. Ok, ahora, estos pacientes con cirrosis y ascitis van a presentar la denominada circulación hiperdinámica. No es la primera vez que en su vida que van a escuchar lo de circulación hipodinámica. Esta circulación hipodinámica la van a escuchar cada vez que haya una alteración en el trabajo del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque esta circulación hipodinámica se va a caracterizar por un aumento del ritmo y gasto cardíaco. Ojo, entonces los pacientes con cirrosis y ascitis
presentan circulación hiperdinámica que se caracteriza por un aumento del ritmo cardíaco y del gasto cardíaco, ¿ok? Y además, se va a producir una disminución de la resistencia vascular sistémica. Y también, ¿qué cosa va a haber? Una disminución de la presión arterial. Entonces, de nuevo, los pacientes con cirrosis hepática van a presentar circulación hipodinámica. Esta circulación hipodinámica cursa con un aumento del ritmo cardíaco y del gasto cardíaco. Ahora, y también va a haber una disminución en la resistencia vascular sistémica y por lo tanto va a haber una disminución en la presión arterial, hipotensión arterial. Ok. Ahora, estos pacientes presentan un aumento en qué? Un aumento en la resistencia hepática al flujo sanguíneo. Esto induce a una vasodilatación arterial en la circulación esplánica que hemos visto hace poquito. Y esto desencadena, ¿qué cosa? La producción de hormonas vasoactivas, que son las responsables de las alteraciones en la circulación sistémica. Y ahí viene el problema. Ustedes dirán, ¿por qué? Sí, porque se produce la vasodilatación esplánica y en qué podemos terminar en una hipotensión arterial. Ok. El periodo de desarrollo de las complicaciones varía, eso es muy cierto y es bueno que lo tengan en cuenta. Lo primero que aparece es la hipertensión portal, luego aparece la ascitis y por lo tanto el edema, siendo más tardíos la hemorragia gastrointestinal por varices gastroesofágica, así también la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática y el denominado síndrome hepatorrenal, que van a llegar a verlo, eso es definitivo. Ahora, ¿cuáles son los cambios hemodinámicos que ocurren en cirrosis y en ascitis? Creo que esto es semiológicamente lo que hay que tener en cuenta, aparte de lo que viene. Perdón. En primer lugar, cambios hemodinámicos en la circulación hepática. Tenemos, que hemos visto, un aumento de la resistencia al flujo portal, disminución de la distensibilidad sinusoidal, si esto es a nivel del parénquima hepático. Hay un incremento de la producción de vasoconstrictores, claro, recuerden que se libera pues angiotensina 2, etc., estimula sustancias vasoactivas, ¿no? Como la vasopresina que hemos visto, que se libera de la hipófisis posterior, etc. Entonces hay un incremento de la producción de vasoconstrictores y hay una disminución intrahepática de óxido nítrico. Muy bien, entonces el óxido nítrico entonces es estimulado a nivel endotelio para que se produzca, porque ahí hace su efecto el óxido nítrico a nivel endotelio, debo decir, de la membrana de los vasos sanguíneos. Muy bien. Ahora, cambios hemodinámicos en la circulación esplánica. A ver, ¿qué cambios hay? Un aumento de la presión del sistema nervioso portal. Claro, porque recuerden que estamos viniendo de aumento de resistencia al flujo portal. Va a haber un aumento de la presión del sistema venoso portal. Va a haber una vasodilatación de arterias esplánicas, eso lo hemos visto. Va a haber aumento al flujo de la vena porta, ¿ok? Un aumento de la presión intestinal capilar, también se compromete la circulación mesentérica. Y va a haber un desarrollo de la circulación portocolateral, así es. Eso tiene traducción semiológica, claro, vamos a ver. Y luego, el otro cambio hemodinámico es a nivel de la circulación sistémica. Ojo, retención renal de sodio y agua, así es. Disminución del volumen arterial efectivo, así es. Aumento del gasto cardíaco y también del ritmo cardíaco. Disminución de la resistencia vascular sistémica. Estimulación de los sistemas vasoactivos y por lo tanto, como consecuencia de todo esto, disminución de la presión arterial sistémica, es decir, hipotensión arterial. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la etiología, el origen probable de una ascitis? Recuerden que la ascitis es producida por hipertensión portal. A nivel del hígado, ¿qué es lo que más puede producir hipertensión portal? Una cirrosis hepática. Lógico. Entonces, ¿qué cosa nos puede conducir a esta enfermedad denominada cirrosis hepática o, como lo llamaban los antiguos, fibrosis hepática? Muy bien. En primer lugar, si hay una infección crónica con hepatitis C o B.
Muy bien, aquí para mí de estas dos hepatitis, la más temida es la hepatitis B. ¿Por qué? La hepatitis B, ese se transmite por todos los fluidos corporales, saliva, lágrimas, orina, semen, todos los fluidos corporales, sangre obviamente, ¿no? Transmiten el virus de la hepatitis B. En cambio, la hepatitis C principalmente es vía sistémica, vía transfusión sanguínea, perdón, o también sexual. Ok. Luego, ¿qué más? Como pongo acá, esteatohepatitis no alcohólica. Ojo, ojo. En la actualidad se habla mucho de hígado graso, pero hay que tener cuidado cuando uno habla de hígado graso, de esteatosis hepática no alcohólica, es decir, la acumulación de grasa en el hígado no producida por alcohol. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta esteatosis hepática no alcohólica tiene una gradación de 1 a 3. Los estadios 1 y 2 usualmente son reversibles en el tiempo. El estadio 3 requiere mucho una terapia especial, especialmente índole nutricional, ¿ok? Más que medicamentosa. Siempre hay que ir al, a la gente, al origen de lo que está produciendo esta esteatosis hepática. Muy bien, la esteatosis hepática no alcohólica cursa usualmente con hiperlipidemia, especialmente hipertrigliceridemia, y se va a producir en gente obesa o con sobrepeso. Entonces hay que tener cuidado porque está de moda que alguien le hace una ecografía por un problema que se piensa en una litiasis vesicular y resulta que encuentran hígado graso y el ecografista le dice tiene grasa en su hígado. Ahí viene todo un problema porque ya se lo grabó. Sí, tiene usted un hígado graso, recalca el ecografista. Entonces, la persona, especialmente mujeres, ocurre eso, no quiere decir que un varón no ocurra, se graban bien ese nombre, hígado graso, y en todo lado donde van, le dicen, doctor, yo tengo hígado graso. Sí, pues yo siempre le digo, a ver, vamos a ver 100 personas con sobrepeso u obesos, 100 peruanos. ¿Cuántos tienen hígado graso? 80. ¿Cuántos tienen grado 1? 50. Grado 2, 30. Grado 3, 20. Es que es así. ¿Por qué? Ya les he dicho, 1 y 2 son los que más se ven y son los que más o menos más rápido se trata satisfactoriamente en el tiempo. Y en cambio, el grado 3 es un sujeto obeso, puede decir, mide 1,70 m, pero pesa 105 kilos, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es, en primer lugar, es cambiar su estilo de vida, ver si tiene hiperlipidemia y otras cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno trata de hablar, cuando una persona dice que tiene hígado graso y decir esteatosis hepática no alcohólica, es decir, esa persona no consume alcohol de manera crónica. Otro origen de esta citis por consumo excesivo de alcohol durante años. Claro, hay sujetos que se consideran los llamados sujetos bebedores sociales, beben una vez a la semana. Entonces, usualmente sábado y a veces domingo, ya son 2 de 7 días. Entonces, este es un alcohólico, este es un señor, una persona alcohólica, bebedora alcohólica crónica, 2 días a la semana, se lo multiplican por 52 semanas, es una buena cantidad de días en el año. Y en nuestro país, pues lo que más se ve es cerveza, pisco, después, ¿cómo se llama? Ron, y muchas veces no son de buena calidad. Y como les decía yo a mi grupo en su seminario de hepatitis, de que no todos los que consumen alcohol terminan haciendo cirrosis. Y les decía que el mejor ejemplo es Italia. ¿Por qué? En Italia beben vino desde los 10, 12 años. Y entonces, y cuando uno hace las biopsias hepáticas, eso lo han hecho ya hace años, y han encontrado pues que el hígado de un italiano versus un hígado de un sudamericano, el hígado del italiano está en condiciones aceptables, que en cambio el hígado de un sudamericano no está en esas condiciones. Es el tipo de alcohol sobre todo. Muy bien, continuemos. Entonces el consumo de alcohol, el consumo crónico de alcohol sí es una de las causas principales de cirrosis hepática en nuestro medio y que va a producir rápidamente hipertensión portal y por lo tanto ascitis. Ok, y siempre pensar en cáncer, ¿ok? Cáncer de colon, de ovario, útero, páncreas, obviamente cáncer de hígado. Todos estos cánceres
nos pueden producir metástasis, entonces pueden llegar al hígado y entonces el hígado comienza a perder sus funciones y obviamente comienza a haber una dilatación de la circulación esplácnica y ya finalmente se produce hipertensión portal y tenemos ascitis. Ok, también trombosis de la vena porta, no sé mucho, pero es bueno que lo sepan. Insuficiencia cardíaca congestiva, esto sí van a ver. Los sujetos que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, y hay una clasificación de Nueva York sobre esta insuficiencia cardíaca congestiva, y se menciona que los que tienen grado 2 de insuficiencia cardíaca, si no me equivoco, ya tienen alteración, alteración sanguínea circulatoria en otros órganos. O sea, ya los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva grado 2 ya tienen compromiso hígado. Insuficiencia cardíaca congestiva 3 ya tienen comprometida la vena porta, es un hecho. Ya la 4 es un sujeto que tiene comprometido todas las circulaciones, entonces ahí es fácil el diagnóstico, pero los que están entre 1 y 2 todavía están desarrollando alteración en la circulación de otros órganos aparte del corazón. Entonces, guarden bien eso en su chip. Insuficiencia cardíaca congestiva es otra etiología de ascitis, relativamente común. Luego tenemos la pancreatitis, que nunca debemos olvidarnos de este órgano, de verdad. La pancreatitis siempre respétenlo, como digo yo, y considéralo en su diagnóstico cuando haya un problema a nivel abdominal, sobre todo pancreatitis crónica, ya veremos. Y la pericarditis, exacto, y también la diálisis renal. Y esta parte le dejo para el final, el sexo no seguro. ¿Por qué el sexo no seguro? El sexo no seguro, todavía tenemos que hay la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. Ok, y eso afecta a todo el organismo. El VIH afecta a todo el organismo. Entonces, y además, proceso no seguro, hay transmisión de infecciones, se producen las infecciones de transmisión sexual. Entonces, hay que tener cuidado, el hígado hay que cuidarlo. Dicen, no, pero como dicen, no, sí, yo conozco a esa persona, sí, etcétera, etcétera. Si usted conoce a esa persona, pero no sabe cómo ha sido la vida sexual de esa persona, la conoce de repente superficialmente nomás. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sexo no seguro, de verdad. Y mucho más ustedes, son jóvenes, no es la tendencia en nuestro medio. En Colombia sí lo es, Venezuela también, República Dominicana, es las relaciones sexuales casuales. Entonces, y ahí muchas veces el sexo no es seguro, pero es bueno que nosotros estemos prevenidos. Ok, causas no cirróticas de ascitis, es decir, causas que no empiezan en el hígado, terminan en el hígado. A ver, son definidas como causas prehepáticas o poshepáticas. A ver, prehepáticas. ¿Habíamos mencionado trombosis de vena porta? Sí. Linfoma, claro, linfoma, cualquier linfoma, más el no-Hodgkin, afecta vasos y afecta hígado. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente de ello. Muchas veces se dice, ¿tiene patomegalia o no? Porque ya por eso es el pronóstico. Así que ni hablar. Si tiene crecido el hígado o no lo tiene crecido. Ok, y si lo tiene crecido, va a desarrollar ascitis, un hecho. Luego tenemos lesión linfática abdominal. Esto es precisamente por accidente de tipo automovilístico. Perforación o obstrucción intestinal, sí, así eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Como consecuencia muchas veces de otras causas, ¿no? Hepatitis aguda o incluso de úlceras pépticas. Luego tenemos pancreatitis nuevamente, fíjense, lesión renal. Esta lesión renal lo he puesto ahí porque es nuevamente por accidentes, ¿okay? Por traumatismo renal. Tuberculosis peritoneal en nuestro medio, jamás debemos olvidarnos de la tuberculosis extrapulmonar. Y a nivel extrapulmonar debemos considerar siempre tuberculosis hepática, tuberculosis de riñón. Cualquiera de los dos puede producir ascitis, más la tuberculosis obviamente de hígado, ¿no? Y la metástasis tumoral. ¿Recuerdan ustedes de que acá en la anterior hablamos de cáncer de colon, ovario, útero, etcétera? Sí, pues, tenemos metástasis tumoral que pueden producir ascitis. Luego las causas posthepáticas, o sea, más allá del hígado. Más allá del hígado se origina insuficiencia cardíaca congestiva, que vamos a hablar hace unos minutos. Hipertensión pulmonar, claro que sí. Hipertensión pulmonar, hay que recordar que
todas las angiotensina, angiotensinógeno, tiene que ver mucho con la circulación pulmonar, entonces va a haber una hipertensión pulmonar. Pericarditis constrictiva, el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Que es la trombosis de venas suprahepáticas, para suerte se ve poco, digo para suerte, ¿no? En otros lares de Europa se ve más, ¿verdad? Obstrucción en red. Esta obstrucción en red de la cara inferior significa una obstrucción que no es aguda, sino que se va estableciendo en el tiempo, por eso dice en red. Poco a poco se va obstruyendo la vena cava inferior. Luego la metástasis tumoral, por supuesto, por cáncer de estómago, de seno, de ovario, páncreas, colon, incluso bronquios. Y la pancreatitis crónica asociada con quistes. Sí, así es. ¿Puede producir ascitis? La respuesta es sí, puede producir ascitis. Hay una clasificación de la ascitis de acuerdo a volumen, ¿sí? De acuerdo a volumen. Sí, ya estamos cerca de la mitad, no se preocupen. Según el volumen, las ascitis pueden clasificar de grado 1 cuando el diagnóstico solo es por ecografía, porque no es detectable por exploración clínica. Grado 2, la ascitis, cuando la ascitis ya es detectable por exploración clínica, hay unos 300 a 400 litros de líquido acítico, se puede detectar con el examen clínico. Y finalmente tenemos el grado 3, que ya es la gran ascitis, atención, que luego veremos. Y también se puede clasificar por la severidad de la ascitis. Y tenemos acá ascitis no complicadas, son las ascitis que no presentan peritonitis bacteriana espontánea y tampoco tienen una hiponatremia severa, es decir, tienen compromiso de una disminución del sodio, pero no es mucho. Y sí, pueden tener un síndrome hepatorrenal. Muy bien. Y luego tenemos la ascitis refractaria, esa es la que ningún médico quiere tratar, o pocos médicos quieren tratar, vamos a hablar de esa forma positivamente. Y como bien se coloca acá, se presenta en el 10% de los casos de las ascitis. ¿Es resistente al diurético? Claro que sí. Y aquí incluso se intenta dar 12 máximas de diuréticos, cosas que yo no recomiendo muchas veces, porque no responden a la restricción de sodio que se hace, como sea, mediante la administración de pocos líquidos, la administración de productos de sodio dietario, todo eso se restringe. Y entonces se hace una combinación de diuréticos en dosis máxima. Por ejemplo, lo usual es utilizar 100 miligramos de espironolactona, pero aquí se dan hasta 400, ¿ok? En insuficiencia cardíaca congestiva, lo usual es 100 miligramos de espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, y se da una dosis máxima de furosemida. 160 miligramos de furosemida es 4 veces la dosis usual, que es 40 miligramos. Así que es para que tengan una idea, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una ascitis intratable con diuréticos. Y además va a haber en esta ascitis aparición de efectos adversos. Fíjense, una creatinina mayor de 2 miligramos por ciento o un incremento del 100% de su valor basal. Claro, su valor basal, vamos a decir, tenga un control de 1.2 miligramos y resulta que ahora está en cuánto, 2.5, tiene aumentado más del 100% de su base, de su valor basal. ¿Ok? O también puede tener una encefalopatía en ausencia de otro factor que lo precipite. Y ahí está, puede haber un sodio plasmático menor a 125 mil equivalentes por litro, considerando que el sodio mínimo es 135, un promedio de 150 mil equivalentes en sangre. Y el potasio plasmático, fíjense, puede estar por arriba de 6, es una hipercalemias o hiperpotasemia, o puede ser menor a 3, ¿ok? Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con los electrolitos. Solamente quería tenerme acá que una creatinina, el paciente que tiene una creatinina mayor a 2 miligramos por ciento y no es necesariamente un nefrópata, de repente el problema es que requiere líquidos. Muy bien. Si en el caso de un nefrópata que ya tiene una creatinina, por decir, de 3, la sugerencia, no digo recomendación, sino la sugerencia es dejar de lado los diuréticos, porque la furosemida actúa con una creatinina máximo 2. Si tiene 3, bueno,
lo único que van a hacer es disminuir su potasio, etcétera. Van a tener problemas con los electrolitos, pero esa creatinina no va a sufrir cambios. La acción entonces, la furosemida es hasta 2 miligramos. ¿Ok? Muy bien. Creo que algunos colegas olvidan eso y dan por eso, como está reportado acá, 160 miligramos furosemida, pero si viene con una furosemida de 5, no, mejor no le dé. Es mucho mejor. ¿Por qué? Por los efectos, como le digo, a nivel de los electrolitos, ¿no? A tener problemas con potasio, después regular potasio en un sujeto nefrópata. Es toda una odisea. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener una persona que tiene ascitis? ¿Puede tener disnea? Claro. ¿Por qué puede tener disnea? Porque va aumentando el líquido a nivel abdominal y eso va, ¿qué cosa? Va produciendo que los músculos abdominales pues se comiencen a contraerse y eso va a producir, ¿qué cosa? Presión sobre, ¿qué músculo? Los diafragmas. Tiene por eso disnea, ¿ok? Siempre y cuando, considerando que esta citis sea solo a nivel abdominal donde se está reteniendo líquido. No voy a ser que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva y tiene ascitis, tiene además tiene problemas a nivel pulmonar, etcétera. Estamos hablando de una persona que tiene una cirrosis pulmonar, hipertensión portal y ascitis. Ok. ¿Puede tener dolor abdominal? Sí, puede tener dolor abdominal. No es intenso, es un dolor abdominal que toleran las personas, por eso no lo llama la atención. Lo único que le llama la atención es que siente que su abdomen está un poco duro y que se va creciendo. Pero el dolor dice, no duele mucho. La sensación de saciedad precoz. Comienzan a comer, dicen, ya estoy lleno. Comen la mitad de su dieta. Por eso es que pierden peso. Muy bien. Meteorismo, sí, comienzan a llenarse de gases. Dispepsia, ya saben que la dispepsia es un término, vamos a decir, que se utiliza en el argot médico, pero que en realidad una traducción exacta de lo que significa no está definido. La dispepsia se dice es un malestar a nivel abdominal, con acumulación de eructo, gases, etcétera. Ok, esa es dispepsia. Incluso los gastroenterólogos hablan de diagnóstico dispepsia, es decir, tiene una gastritis, sí, pero es una gastritis controlada, no está en fase aguda, pero la persona tiene dolor, sí, tiene una dispepsia. Bueno, dispepsia, luego puede haber náuseas, vómitos, sí, conforme se va complicando la asitis, puede haber náuseas y vómitos, y siempre considerando qué cosa es lo que está originando. Dolor umbilical. Yo coloco ahí dolor umbilical, ¿por qué razón? Porque es eso precisamente, comienza a tener dolor en la región umbilical porque va creciendo, se va distendiendo el abdomen y como consecuencia de esa distensión también el anillo umbilical comienza a distenderse y la persona pues sufre dolor en esa región a nivel umbilical. ¿Ok? ¿Puede haber fiebre? Sí, y si alguien tiene ascitis y fiebre, por favor, piensen inmediatamente en una peritonitis bacteriana espontánea. Sujeto con ascitis y fiebre, piensen en peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ok? Y pérdida de peso porque tiene saciedad, sensación de saciedad precoz, cada vez come menos, tiene hiporexia y va a terminar en anorexia. Ahora, ¿cómo es el examen de una citis? ¿Qué vemos en la inspección? En la inspección se ha hablado de una persona con ascitis que presentan los denominados estigmas hepáticos de la cirrosis hepática. ¿Y cuáles son estos? La cianosis central, ¿ok? Cuando hay una cianosis central, ¿ok? Es decir, una cianosis de labios, una cianosis en los tercios proximales de los, ¿cómo se llama? De los dedos, incluso pueden llegar a casi todos los dedos, ¿ok? De las manos especialmente. Entonces, hay que pensar que esa persona tiene, no sé, aparte del hígado, puede estar comprometido, otros órganos pueden estar comprometidos. Por eso, de repente están comprometidos el hígado, ya no satura bien oxígeno, es decir, ya no maneja bien el oxígeno. ¿Por qué? Porque esos pulmones se están encharcando de líquido, ya queda poco parénquima para realizar las funciones pues, de los pulmones, ¿no? Entonces, intercambio de hemoglobina, oxígeno, todas esas cosas. Entonces, eso se denomina síndrome de hepatopulmonar, y son sujetos, como decía, que saturan poco oxígeno. De repente se le mide saturación de oxígeno en un dedo y está en 60.
cuando lo habitual era 90 para arriba. ¿Ok? Cuanto más se acerca a 100, mejor. Pero aquí pues están en 60, entonces por eso también tienen disnea, ¿no? Entonces cianosis central. Está comprometido ahí el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar. Ok, presencia de las famosas arañas vasculares. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es una arterial rodeada de pequeños vasos y cuando se ve uno dice, "Ah, esto es una araña, parece una arañita", sí pues parece una arañita, una cabecita de un alfiler y de ahí salen como una ramita, así, de lejos parece pues una araña y se quedó como araña vascular. Y también pueden ser telangiectasias, por supuesto. Y te dice así, le digo, considerando que estamos hablando de un sujeto que tiene cirrosis, que le está produciendo hipertensión portal y que está concluyendo en ascitis, sí pues puede haber ictericia, eritema palmar, es decir, enrojecimiento de la palma de las manos, la presencia y circulación colateral, es decir, circulación anormal a nivel del abdomen, disminución del vello corporal, especialmente lo que se llama una feminización del vello pubiano en los varones, y también puede haber presencia de ginecomastia en varones. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la síntesis de la testosterona. Eso es lo que se produce en la cirrosis hepática. Muy bien. Y entonces hay que considerar eso, la feminización del vello corporal pubiano, es decir, como se llama, un varón con presencia de ginecomastia, ¿no? Dedos en palillo de tambor y estrellas horizontales en uñas. Estos son generalmente signos que se ven en los dedos de las manos y que se ven en enfermedades pulmonares crónicas. Y recuerden que el sujeto puede tener un síndrome hepatopulmonar, puede tener una hipertensión pulmonar, que todas estas son enfermedades pulmonares crónicas. Y en ellos se ven estos engrosamientos a nivel de los tercios proximales, de los finales, perdón, terminales de los dedos de las manos, ni hablar. Y parecen pues palillos de tambor, ¿sí? Pero, ok. Y la presencia de asterixis flapping. Bueno, a ver, salgámonos un poquito de la citis y centrémonos en un sujeto que tiene, una persona que tenga enfermedad de Parkinson. Espero que de repente han visto algo. A la persona que tiene Parkinson tiene un temblor usualmente generalizado, así es que no está adecuadamente medicado. Entonces tiembla todo. Pero si nos centramos solamente en las manos, el sujeto que tiene Parkinson tiene temblor en las manos. Y ese es el flapping precisamente en los dedos de las manos. El asterixis es buscar la contracción que se llama dentada, con rueda dentada, es decir, en los dedos de las manos. Uno toma la mano del paciente y con la mano izquierda coge la mano derecha del paciente y sus dedos de la mano derecha los lleva hacia atrás y luego los suelta rápidamente. Y van a ver ustedes cómo esos dedos de la mano derecha del paciente comienzan a hacer temblor, comienzan a temblar, hasta llegar hasta la palma de la mano. Eso se denomina asterixis o flapping también, para hacernos recordar que es parecido al temblor que tienen los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson con terapia no adecuada. Luego seguimos, examen de abdomen a la inspección, pues ya habíamos hablado de que puede haber distensión. Sí, pero esta distensión abdominal puede ser simétrica, sí. Si se para el paciente vamos a ver que los líquidos se dirigen a los flancos, mejor dicho, a los flancos. Por eso es que también se le dio el término de abdomen batraciano. Muy bien, entonces hay una distensión abdominal que puede ser simétrica. El ombligo puede ser prominente o evertido. Sí, ya habíamos visto también eso en una clase anterior, es decir, en los sujetos que tienen ascitis, el ombligo es como si se estuviera por salir, es prominente, y muchas veces parece que está por salirse y de repente es como si se volteara, eso es eversión, ¿ok? Eso se ve. La presencia y circulación colateral en el abdomen, por supuesto, en ambos flancos, o puede ser periumbilical, y cuando es periumbilical, parece que fuera la cabeza medusa, ¿no? Esa figura de la mitología griega, ¿no? Quien lo veía, pues quedaba ahí nomás, que quedaba paralizado. Bueno, esa es la historia de la medusa. Entonces, pueden tener a nivel periumbilical circulación colateral de tipo cabeza de medusa.
O también pueden verse quimos y hematomas. Hay que recordar que el hígado pues tiene como función manejar la vitamina K para que no haya problemas de coagulación, etcétera, y también produce, perdón, factores de coagulación. Entonces, aquí está trastornado todo. El hígado está disfuncional. Entonces puede haber presencia de quimos y pequeñas hemorragias pequeñas y se notan en piel y o la presencia de hematoma, ¿no? Así es. Y a nivel de percusión, a nivel de percusión va a haber timpanismo superior, especialmente con matidez en los flancos. ¿Por qué? Porque los líquidos tienden a irse por gravedad hacia los flancos y hacia el hipogastro, hacia abajo. Ese es un abdomen pues, típico de alguien con ascitis, fíjense. Y en este caso, pues como decía, puede haber una distensión abdominal simétrica, sí. Esta es la mitad izquierda y la derecha es igual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense la gran distensión abdominal. Por eso que cuando uno percute acá arriba, hay gran timpanismo. Y acá, a partir de acá, el ombligo para abajo, dirigido hacia los flancos, va uno a encontrar matidez por la presencia del líquido. Esta es la circulación colateral, ¿okay? Que se va instalando, tenemos equimosis. Entonces, eso es lo que se ve en todo paciente con cirrosis, y conforme avanza la cirrosis, la circulación se vuelve más intensa, por supuesto. Muy bien, y en la palpación, ¿qué puede encontrarse? Puede encontrarse hepatomegalia, ataxia del hígado, esplenomegalia, ya eso implica un gran, una gran complicación para el sujeto que tiene ascitis. Y además el síndrome de la oleada. También es decir, esta oleada se considera así que la onda ascítica. Es necesario investigar. El sujeto tiene que estar en decúbito dorsal y a nivel debajo del ombligo, en la línea media, se coloca una mano. Hay que aprender a encontrar síndrome de la oleada de manera individual. ¿Por qué? Muchas veces no van a tener otra persona, una persona amiga, etcétera, que ¿cómo se llama?, entienda lo que usted está buscando, el síndrome de la oleada. Entonces, debajo del ombligo con el paciente en decúbito dorsal, uno coloca la mano izquierda, ¿ok? Y deprime, y con la mano derecha va dando pequeños golpes con el dedo mediano. ¿En dónde van dando los golpes? Aquí, por los flancos. Y comienza a dar golpecitos con el dedo medio, aquí de los flancos, ascendiendo. Y van a ver ustedes que sí se nota cuando debajo del dorso de su mano que está colocada acá, ¿ok? Que está colocada acá, van a sentir ondas de líquido que transcurren por ahí, se síndrome de la oleada. Como digo, es necesario aprenderlo a hacer de manera individual. No van a tener siempre una persona mía, como le digo, al costado que las ayude. Claro, si es una persona amiga que los ayude mucho mejor. ¿Por qué? Porque es la persona que va a colocar la mano debajo del ombligo, ¿ok? Y entonces ustedes percuten nomás y colocan su otra mano en el otro flanco y listo. Se siente bien la onda del líquido acítico, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se diagnostica una ascitis? Para eso hay que considerar en primer lugar el líquido acítico. Y para eso se hace una paracentesis exploratoria o muchas veces terapéutica. ¿Cuál sería la diferencia entre la paracentesis exploratoria y la terapéutica? La exploratoria, como su nombre lo dice, me sirve para determinar cómo es ese líquido acítico y cómo están sus componentes, que veremos luego, que veremos a continuación. En cambio, la terapéutica es un sujeto que está polimneico, es un sujeto que está edematoso y que tiene una gran distensión abdominal dolorosa. Entonces, mientras en la paracentesis exploratoria uno extrae de 30 a 50 centímetros cúbicos de líquido acítico, en la terapéutica uno puede extraer pues 200, 300, de acuerdo a cómo esté el paciente. Por eso se llama terapéutica. ¿Por qué? Al extraerle volumen, el paciente mejora su respiración, mejora también en algo la presión arterial, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ok? Ahora, el lugar de punción más utilizado para la paracentesis es el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. A ver, cuadrante inferior izquierdo. O sea, tenemos límite de flanco con fosa ilíaca izquierda. Ahí no hay falla.
Usualmente las complicaciones que puede haber por paracentesis son rarísimas, ¿no? Que puede haber una perforación intestinal, pero eso es rarísimo y aún más se autorregula inmediatamente, es decir, que atraviesa un intestino, retiene la aguja y inmediatamente es un sangrado pequeño, laminar y se autorregula, es decir, son muy raras las complicaciones, no recuerdo haber visto alguna. Lo que sí se puede ver son hematomas a nivel de piel. Recuerden que no es una piel normal, es una piel totalmente alterada en cuanto a su turgencia, es decir, en cuanto a su grosor, o en cuanto a cómo se está, es una piel que tiene sequedad, entonces no es lo mismo, entonces sí es más fácil que se produzca un hematoma como consecuencia de la paracentesis, pero a nivel de piel, nada más. Muy bien, hay que hacer la aspiración intermitente, no de forma continua, ese es un gran error, precisamente cuando se hace una paracentesis, ¿por qué? Se introduce la aguja en el nivel, en el lugar elegido y se va introduciendo hasta que uno siente que llega a donde está el líquido. Y luego uno va jalando el émbolo y la jeringa, pero muchos van jalando el émbolo, jalan, sin, no se detienen y muchas veces se traen aire. ¿Por qué? Porque la presión que hay ahí es una presión a tensión, de manera que la forma para extraer líquido es de a poco. Van jalando el émbolo se detienen unos segundos, pues unos 5 segundos. Después nuevamente jalan y van a ver cómo comienza a aparecer el líquido. Se detienen, siguen jalando el émbolo y ya el líquido comienza a subir. Por eso es que decimos la aspiración debe ser intermitente, no de forma continua. Además, también para evitar que la aguja se adhiera a un ácido intestinal, si también de esa manera lo evitamos. Entonces, no se olviden de esto, la aspiración debe ser intermitente, no es cuestión de colocar la jeringa y ahora pues yo jalo el émbolo y sale líquido. No, van a tener problemas, no debe ser de forma continua. Complicaciones muy raro, ¿no? Hemoperitoneo, la punción de vísceras es rarísimo. La única contraindicación que hay para hacer una paracentesis, especialmente exploratoria, es que el paciente tenga una coagulación intravascular diseminada. Sangra por todos lados, obviamente, y sangra por todos lados, no lo toquen, porque así le pongan, si no tiene ya sus catéteres endovenosos, van a intentar colocar catéteres endovenosos, son unos hematomas gigantes, así que no lo intenten. Ahí está la extracción de una paracentesis exploratoria de 30 a 50 mililitros. Siempre enviar muestras de líquido acítico, siempre para cultivo del líquido acítico, en búsqueda de bacterias comunes y en nuestro medio, siempre solicitar Mycobacterium tuberculosis. No se olviden, porque si ustedes piden presencia de, como muchas veces se hace, DK en líquido acítico, en primer lugar tienen que juntar buena cantidad de líquido acítico. En segundo lugar tiene que ser seriado, 3 tomas. Y muchas veces el raquel líquido acítico, así directamente, es decir, la búsqueda de la micobacteria ácido alcohol resistente no se encuentra. En cambio, el cultivo sí, va a demorar unos días, pero va a servir. ¿Por qué? Recuerden que el Mycobacterium tuberculosis es de crecimiento lento, de repente a los 15 días, a las 2 semanas, 3 semanas, ya tienen respuesta. Así que siempre pensar en Mycobacterium tuberculosis en todas citis. Mucho más si el paciente está perdiendo peso rápidamente y no hay historia de cáncer. Entonces pensar en tuberculosis extrapulmonar, es decir, en este caso, una tuberculosis peritoneo intestinal, etcétera. Y bacterias comunes, claro que sí. Aquí puede crecer hasta neumococo, así que siempre cultivo de líquido acítico. Y además, establecer esto en el líquido acítico, la gradiente de albúmina acédica con albúmina de líquido acítico. Esto es importante. Veamos si es importante. La gradiente mayor de 1.1 gramo por decilitro, o sea, por ciento, nos indica que el sujeto tiene hipertensión portal y que las causas más probables son debidas a una cirrosis hepática, una hepatitis hepática, una citis cardíaca, recuerden, insuficiencia cardíaca congestiva, una citis mixta, claro, pero una citis mixta es por supuesto cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, y hay congestión a nivel cardiovascular, congestión a nivel pulmonar y también la citis por problemas hepáticos, mixta. Metástasis hepáticas, así lo llamamos.
mencionado, insuficiencia hepática fulminante. Claro que sí, el sujeto estaba compensado y al tercer día se llenó de líquido. Síndrome Bacchiari, la trombosis de vena, ya saben, pero es raro, pero hay que mencionarlo siempre. Mixedema, mixedema se ve en quienes, en hipotiroidismo, así que a veces hay que considerarlo. ¿Por qué? El mixedema a veces es generalizado. El sujeto pudiera tener ascitis, sí, pero de repente tiene compromiso de hígado y no necesariamente es por la glándula tiroides. Y la esteatosis hepática que a veces se produce durante el embarazo. Ahora, cuando la gradiente es menor de 1,1 gramos, la causa usualmente no es por hipertensión portal. Aquí está una carcinomatosis peritoneal, una peritonitis tuberculosa que acabamos de conversar, una citis pancreática, siempre pensar en páncreas, ¿ok? Infarto u obstrucción intestinal, así es, citis biliar, síndrome nefrótico. Cuando hay síndrome nefrótico hay anasarca, es decir, hay un edema generalizado y obviamente puede haber citis. La rotura linfática postquirúrgica, sí, a veces opera a nivel intestinal y en la etapa postquirúrgica comienza a haber distensión abdominal, el sujeto puede tener fiebre, tiene ascitis. Entonces, hasta que alguien dice, oye, puede haberse roto, ¿cómo se llama? Se puede soltar la sutura, ¿no? Sí, pues revisan y es un problema linfático. Muy bien. Pues la presencia de serositis, por una enfermedad de tejido conectivo. En la mujer pensar siempre en lupus eritematoso sistémico, ¿no? Tienen poliartralgia, comienzan a tener edema, especialmente en miembros inferiores, por ahí empieza. A veces tienen fiebre prolongada, disminución de peso, comienzan a tener contracción de dedos, de la mano especialmente, y también de los pies. Y puede haber presencia de la denominada serositis, es decir, se inflaman las serosas, la pleura, se inflama el peritoneo. Puede haber derrame pleural, sí, pues puede haber ascitis. Por eso decíamos, no es causado por hipertensión portal, pero se puede hacer gradiente de albúmina sérica y confrontarla con la albúmina que se encuentra en líquido acítico. Muy bien, ¿qué más sirve para el diagnóstico? Para el diagnóstico de un líquido acítico, nos va a servir una ecografía de abdomen, nos va a decir si está bien o no está bien. Okay. El vaso es el problema, allá, muy bien. Hay que hacer siempre una paracentesia exploratoria, radiografía de tórax, por favor, estamos en el Perú. Y además también para ver la presencia de derrame pleural. Si alguien tiene un derrame pleural, es bilateral, el problema no está en pulmón, está en corazón. ¿Okay? Aunque en la actualidad si alguien tiene problema doble a nivel pulmonar, se piensa en coronavirus, pero este coronavirus usualmente no produce tanto líquido como si afecta directamente el alveolo. En cambio, tuberculosis sí nos produce una derrame pleural y una insuficiencia cardíaca congestiva nos puede producir un derrame torácico bilateral. Tomografía de abdomen y luego resonancia de abdomen, siempre con contraste, se van a encontrar con sorpresas. Y en la medida de las posibilidades, biopsia de hígado. Claro que sí, es la medida de las posibilidades. Y existe una clasificación pronóstica de la hepatopatía. Esta es conocida como Child-Pugh. Considera 5 parámetros: ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo, protombina, encefalopatía, 2, 3, 4, 5. Y de acuerdo a cómo estén estos parámetros, vamos a tener el pronóstico. Sí, porque estos parámetros nos dan puntaje, que va del 1 al 3, y que, por ejemplo, si la citis puede estar ausente, puede ser leve, moderada, la bilirrubina puede ser menor o igual a 2 miligramos, es 1, nos da puntaje 2 cuando la bilirrubina está entre 2 y 3 miligramos, o mayor de 3. Uno de los problemas que hay de esta clasificación es que si ustedes se dan cuenta, no es muy definitiva en sus valores, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer que encontramos aquí que la bilirrubina está en 2,90. Según esto, está entre 2 y 3, debe ser leve. Sí, pero el sujeto tiene ascitis, tiene hipertensión portal. O sea, como que habría que considerarlo. Como siempre digo yo, 2,9 está más cerca de 3 o está más cerca de 2. Está más cerca de 3, tenemos que considerar 3.
¿De acuerdo? Entonces, tal vez ese sea su punto flojo de esta clasificación pronóstica, ¿ok? En que da mucho margen, ¿no? Este es mucho margen en nuestro organismo. Pero sirve, por supuesto, es útil, de verdad. ¿Ok? Y acá en tiempo de protombina, recuerden que la protombina, el factor de coagulación, se produce en hígado. La protombina no, la medida del tiempo de protombina y de la concentración, sobre todo de la concentración de protombina, nos dice cómo está trabajando el hígado o cómo está afectado el hígado. ¿Ok? El tiempo de protombina es un marcador que se utiliza en toda persona que recibe anticoagulantes o que sangra. Y obviamente me sirve para saber si el hígado está pues en buen estado. ¿Ok? Muy bien. Y todo esto con un INR que vamos a ver ahorita. Y luego si existe encefalopatía o es encefalopatía de grado 1, 2 o grado 3, 4. Aquí hay 3, 4 en encefalopatía, ya hay flapping, ya todos los estigmas hepáticos que ustedes deseen lo van a encontrar ahí. La idea es que no llegue acá, ¿no? Pero bien. A ver, habíamos hablado de la clasificación pronóstica de Charles-Plug de grados, y de acuerdo a los grados tenemos lo siguiente, un grado A, B o C. El A me indica una enfermedad compensada y con un puntaje de 5 a 6. ¿Y para qué me sirve? Para saber cómo va a ser la sobrevida de este sujeto al año. Si el grado A, vamos a decir, va a pasar el año. Si tiene, y a los 2 años, ¿cómo será? Obviamente ya no será 100%, ¿no? Se dice que puede ser hasta un 85%. Ahora, si ya tiene compromiso funcional del hígado, ¿y cómo es eso? Principalmente por la protrombina, la presencia de hipoluminemia, la presencia de compromiso, perdón, de bilirrubina, ¿ok? Muy bien. Si ya tiene compromiso funcional, en este puntaje, 7 a 9. Sobrevive el año, 80%. A los 2 años, 60%. Finalmente, la enfermedad descompensada tiene encefalopatía grado 3, 4, es decir, poca posibilidad de vida. Da un puntaje de 10 a 15, es decir, cuanto mayor sea el puntaje según esta clasificación de Sheplu, vamos a decir, mayor es el compromiso del hígado y también el pronóstico es peor. Entonces, el grado C con enfermedad descompensada, puntaje de 10 a 15, una sobrevida al año 45 y a los años 35. Bueno, ¿qué cosa es este INR que vimos aquí y que está relacionado con la población? Este INR es un índice internacional normalizado, estandarizado. ¿Y para qué está estandarizado? Para las pruebas de tiempo de protombina. Hay varias formas, varios métodos de hacer tiempo de protombina. Por eso se coloca acá sin importar el método utilizado. Ahora, el INR usualmente debe ser 1 o cercano a 1, por decir 1.2 es cercano a 1, ¿no? Entonces significa que en este momento el paciente no está anticoagulado. Muy bien. Ahora, pero si tiene un INR entre 2 a 4, esos son los que tienen, dice, un menor riesgo de trombosis o hemorragia, sí, pues. Pero si tenemos un INR mayor por encima, el riesgo de hemorragia aumenta. Cuanto más alto este valor INR, mayor este riesgo de sangrado. ¿Ok? No olvidar que en este líquido acítico también puede haber amilanza, glucosa, que van a tener valores semejantes a la sangre. Glucosa va a 100 unidades internacionales, perdón, la amilasa. La glucosa va hasta 106 miligramos por ciento, dependiendo del método. ¿Ok? Lo que sí hay que estar pendiente es que hay una disminución de glucosa en el líquido cítico, perdón, porque una disminución de 50% de la glucosa en líquido cítico me traduce, o nos debe traducir a una peritonitis bacteriana espontánea. Es importante, claro. El problema es que también en el líquido cítico podemos encontrar grasas, como ¿cuál? Los triglicéridos. Y los triglicéridos pueden estar normales hasta 120 miligramos en líquido cítico. Si son mayores de 150 miligramos o 200, el líquido acítico va a ser tipo lechoso, quiloso se le llama. Entonces eso ya me produce de no solamente una disfunción de hígado, sino que el que estaba funcionando mal es el páncreas. Recuerden en la clase de páncreas, función de exocrina páncreas manejada
carbohidratos, amilasa, manejo de lípidos con lipasa, etcétera. Entonces acá me puede traducir problema, una asitis de tipo pancreática, si es que la amilasa, el líquido acítico está incrementado. ¿Ok? Entonces son valores que usualmente uno tiene ya en su chip. ¿Ok? Y por supuesto, la presencia de polimorfos nucleares, ¿no? Ese es obvio, ¿no? Si encontramos más de 250 polimorfos nucleares, estamos pensando necesariamente en una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Entonces, esos datos son los que siempre debemos tener en cuenta para complementar nuestro diagnóstico. Muy bien, hasta aquí con CITES. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre CITES? En caso de alguna... En caso de, solo le escuché en caso de. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se escucha, doctor? Sí, ahora sí. Adelante. Sí lo escucho. Hable nomás. A ver. A ver. ¿Cuándo se usa la paracentesis? Ya. Si encontramos, este, si encontramos un paciente con asitis, ¿ok? En todo paciente con asitis jamás nos quedemos sin averiguar la etiología de esa asitis. Entonces, necesariamente hay que punzar al paciente. Así, necesariamente hay que punzar al paciente. ¿Y eso es bueno? Sí, porque es necesario tener valores basales de su ingreso. Entonces, porque ese paciente lo vamos a tener varios días bajo nuestro cuidado y hay que ver cómo evoluciona. Entonces, teniendo valores basales, más adelante se puede hacer otra paracentesis. ¿Ok? Muy bien. Y, por ejemplo, ¿para qué me permite esto? Uno, ver, por ejemplo, cambio de color. El líquido acítico usualmente tiende a ser transparente, tiende a ser transparente. Pero si vamos a decir tenemos un líquido acítico basal y tenemos un líquido acítico que cambió de color en medio turbio, necesariamente tenemos que pensar, este sujeto está, uno, haciendo una peritonitis, o está haciendo una peritonitis tuberculosa, perdón, o está haciendo una peritonitis bacteriana espontánea, si tienes fiebre, o de repente el sujeto tiene otra causa que no sea una cirrosis hepática. Fíjense, solamente el cambio de color. ¿Ok? Y además me permite determinar cómo van sus valores, ¿no? Cómo van sus valores de glucosa, amilasa, etcétera. Y siempre teniendo valores a nivel sanguíneo, ¿no? De estos elementos, ¿no? Entonces, sí, todo paciente con ascitis es necesario punzar, a no ser que el sujeto sea conocido como un cardiópata, ¿no? Alguien que tiene una válvula tiene una enfermedad valvular descompensada, ese sujeto está en la sarca, pues, ¿no? Ni hablar. Hasta va a tener líquido en el pericardio, ¿no? Entonces, una pericarditis constrictiva por líquido. Entonces, es decir, ese sujeto, la citis, decimos, es de tipo, no es por hipertensión portal, sino es originada por la válvula mitral, que ya es disfuncionante, ¿no? Entonces, pero pensando en que la citis puede ser de origen, como sea, por hipertensión portal, sí, es necesario hacer paracentesis exploratoria, ¿ok? Sí, porque ustedes evalúan al paciente y de allá van diciendo, no, su corazón está bien, tiene algo, taquicardia, ¿cuánto está? Está en 98, muy bien. Ok, de repente tiene oportunidad de que le hagan un electrocardiograma, le dicen, no hay problema cardíaco. Ya estamos avanzando. Ojo, nos está llevando todo a pensar que tiene hipertensión portal. Entonces, esa es la idea, ¿no?
y hacer siempre la paracentesis exploratoria, ¿no? Ni hablar. Jamás se queden con la duda del origen de la citis. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, una consulta. En el caso de pacientes cirróticos, ¿por qué hay un aumento del tamaño del vaso? ¿A qué se debe eso? ¿Aumento de qué? ¿Aumento de qué? Del vaso. Ah, ya, claro que sí. Ya. A ver, en fases agudas, de fases prolongadas y descompensadas de los sujetos eróticos, la circulación a nivel abdominal se va a comprometer totalmente. Ya no va a ser solamente de manera, no solamente en el sector del hígado, no. Esta circulación ya se compromete y también se compromete la circulación en primer lugar del vaso. Número uno. Número dos, hay que recordar que el vaso, ¿qué tiene? Linfa. Y nosotros estamos diciéndole que también puede haber problemas linfáticos. También vamos a tener entonces que el hígado puede crecer. Además, algunos cirróticos cursan con alteraciones como anemia y además tienen hemólisis, es decir, una destrucción acelerada de glóbulos rojos. Cuando eso vemos de que es un sujeto que tiene anemia y que tiene una anemia con una baja rápida de hemoglobina, tiene dos posibilidades: está sangrando, tiene una hemorragia, o en su efecto está consumiendo mucho glóbulo rojo muy rápido. Y cuando eso ocurre, demostrando que no hay algún sitio que sangre, algún órgano que sangre, vemos entonces que si hay una destrucción acelerada de glóbulos rojos, su origen puede ser el vaso. Y este vaso ha sido complicado por la circulación que hay, la circulación alterada como consecuencia de una hipertensión portal. Y en estos casos vamos a encontrar que el vaso va a estar crecido, ¿ok? Va a estar crecido. Y en los sujetos que tienen la mala suerte de tener linfoma, va a haber compromiso de hígado y también de vaso, ¿no? Entonces, el vaso se compromete, ya sea por problemas circulatorios o también se compromete por presencia vamos a decir, neoplasia, ¿no? Considerando el linfoma como un tipo especial de neoplasia, ni hablar. Sí, cada vez que hay plenomegalia es un problema, créanme, en serio. ¿Otra pregunta? Doctor, Sí. ¿nos podría hablar acerca un poco más de los exámenes de laboratorio, de las transaminasas, del TGO, del TGP? Bueno, es que yo siento que yo de eso no hablo mucho porque todos han tenido me parece, su seminario de hepatitis, etcétera, y han hablado un poco de cirrosis, por eso no me he metido en eso. Pero bueno, yo puedo hablar de eso no es problema, ¿no? Es lo que ya no nos queda tiempo para otras clases, no importa. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Ya está. Bueno, a ver, empecemos con lo siguiente. Los sujetos cirróticos tienen alteradas todas las funciones del hígado, sí, pero no, tiene toda alterada. ¿Y cómo se refleja esto en el laboratorio? Se refleja porque comienza a funcionar a gran demanda el hígado y por lo tanto va a inflamarse. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Como está funcionando a gran demanda y se inflama, a nivel de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? En primer lugar, un aumento de enzimas que tienen que ver con el parénquima hepático, que son las transaminasas. Pero si a eso le sumamos que hay una inflamación, pero que esta inflamación está produciendo a nivel de los canalículos hepáticos ciertas obstrucciones, entonces comienza a haber incremento de otras dos enzimas, una de la fosfatasa alcalina y la otra la gamma glutamina. Entonces, muy bien, ustedes dirán, ¿y por qué incrementa eso? ¿Por qué comienza a haber obstrucción a nivel de canalículos hepáticos pequeños?
Cuando hay esa obstrucción, aumenta la fosfatasa. ¿Y cómo sé yo de que no está comprometido necesariamente el parénquima? Porque le corro gamma-glutamina y voy a ver que está más alto la fosfatasa alcalina que la glucopeptidasa. Entonces, eso me va a decir, el problema acá es más de índole obstructivo que de índole parenquimal. Entonces, para eso me sirven las enzimas hepáticas, número uno. Pero el otro problema es el siguiente. Dependiendo de la causa que hace, que lo vuelve disfuncional al hígado, vamos a tener lo siguiente. En el hígado se producen las proteínas, obviamente, se producen albúminas, se producen las proteínas que van para los anticuerpos, etcétera. Va a haber una deficiencia en la producción de proteínas. Por eso es que usualmente en las inflamaciones hepáticas encontramos hipoproteinemia a nivel general e hipolipinemia de manera específica. ¿Ok? Entonces, eso es algo que uno siempre tiene que estar pendiente. Transaminasas, oxalacética, pirúrica, fosfatasa alcalina, gamma-glutamina transpeptidasa y la presencia de proteínas siempre hay que pedir. Y hay algo que habitualmente nos olvidamos, digo habitualmente, ¿no? Correr un perfil hepático. Ustedes dirán, ¿por qué razón? Corriendo un perfil hepático vamos a tener datos, en primer lugar, sobre colesterol, ¿ok? Y a nosotros nos interesa saber especialmente cómo están los triglicéridos. Recuerden que estamos hablando de hígado graso, etcétera, y el hígado graso está muy relacionado con hipertrigliceridemia, ¿ok? Muy bien. Entonces, el problema es ese. Y además la hipertrigliceridemia, que es en las cuales estos triglicéridos están muy incrementados, ojo, muy incrementados, si tiene un valor máximo de 150 miligramos en sangre y por ejemplo encontramos 750, el problema es dónde está. Los triglicéridos, ¿dónde van a originarse necesariamente? ¿Y dónde van a ser vamos a decir, van a ser obtenidos de los alimentos? En el páncreas. Entonces, si yo encuentro unos triglicéridos de 750, sabiendo que su valor máximo normal es 150, el problema está a nivel pancreático. Entonces, fíjense. Ahora, páncreas puede estar afectado por varias causas. Puede ser un pseudoquiste de páncreas, un cáncer de páncreas, una pancreatitis aguda que termina en una pancreatitis crónica, etc. Entonces, fíjense, con un examen de triglicéridos, yo puedo sacar varias conclusiones. El problema es a nivel de páncreas, principalmente, o ya es un problema asociado páncreas-hígado, etc. Entonces, es importante saber estos datos, ¿no? ¿Okay? Y el colesterol también, porque hay que recordar que el colesterol, donde se está toda la cadena para la síntesis de la HMG-CoA reductasa, que va a hacer que su producto final sea colesterol. Pues esta cadena, este proceso se origina y termina en donde, en hígado. Entonces, fíjense, sí es importante saber cómo está el colesterol, sí es importante saber cómo están los triglicéridos, las proteínas, y obviamente las enzimas hepáticas, como he mencionado, ¿no? Así que siempre pedir eso, ¿no? Y las amilasas que les decía yo, porque las amilasas y la otra es la lipasa me dicen cómo está funcionando hígado. Si las amilasas se encuentran un valor menor de 100 unidades internacionales, que es lo normal, es un hígado que funciona bien. Y si la amilasa está por decir en 60, o menos de 80 debe ser, entonces también funciona bien. Pero si encuentro una hiperamilasemia, se llama decir, incrementa la amilasa, por decir, de 500 de amilasa, estamos frente a una pancreatitis, que usualmente es aguda. Pues si pasaba el proceso de pancreatitis aguda, tenemos que las amilasas 100 altas por arriba de 100, ya estamos en 300, 400, necesariamente estamos en una etapa de una cronicidad de esa hepatitis. Y cuando alteraciones en el páncreas, y una de ellas es, por ejemplo, el pseudocitis de páncreas, ¿no? En realidad es una masa, es una formación como si fuera un quiste en el mismo páncreas. Por eso se habla de pseudocitis de páncreas, ¿no?
La forma de solucionar eso es en sala de operaciones. Pero bueno, hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Claro. Como ven, en nuestro organismo todo está relacionado, no hay nada suelto. Entonces, siempre pidan esos exámenes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bien. Si desea, les hablo algo de hemorragia, me puede demorar media hora, no más. Sí, sí, doctor, hemorragia, sí, sigamos con hemorragia digestiva, por favor. Ya. Entonces, un ratito que tengo que entrar de nuevo. Un ratito. A ver, ¿cómo es? Este de acá. Ya se movió ya. Vamos a hacerlo más fácil.